Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Gracias por estar escuchando la programación de la Voz Evangélica de América. Vamos a acercarnos por unos minutos a la palabra del Señor. Permítame invitarle a usted, inquietarle a usted a poner su atención, porque Dios tiene algo para mostrarnos, enseñarnos en estos minutos, y quiero llevarle a la Escritura. Vamos a leer un versículo o unos versículos de la palabra del Señor que están en Génesis capítulo número 26. La Escritura dice, Génesis 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Muy bien. Hay varias cosas que quiero que usted preste la atención, que nos van a servir a manera de introducción para compartir esta reflexión bíblica a su corazón. Primero, leemos en el pasaje de Génesis. Génesis es un libro que nos revela el principio de las cosas. Y quiero que observe que en ese contexto de que estamos en el inicio, en el principio de las cosas, ya hay situaciones que se están viviendo que para nosotros es familiar. En este caso, lo que dice el verso 26, hubo hambre en la tierra. Nosotros lo digerimos de una forma normal en el tiempo en que vivimos. Estamos viviendo épocas y temporadas duras, difíciles, donde el tema de alimentarnos o las oportunidades para buscar alimentos cada vez son menores. Bueno, nosotros lo resentimos porque vivimos en una sociedad donde, pues lamentablemente, la economía y las oportunidades cada vez son menos. Pero lo que me llama mucho la atención es que en los tiempos, en los inicios, ya se daban esas situaciones. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es la decadencia o el resultado de que el hombre ha abandonado la voluntad de Dios y se ha ido tras su propia voluntad. Y esa separación no solo produce efectos espirituales, sino también aún en la tierra misma. Y vemos acá, hubo una gran hambre en la tierra. Y no es la primera, sino la asemeja a la primera gran hambre que hubo en los días de Abraham. Y eso es la segunda, en el segundo aspecto. El pasaje nos está hablando de Isaac, que es hijo de Abraham. Y hay una conexión muy importante que la Biblia le da a la vida de Isaac con su papá Abraham. No solo porque su papá ya había vivido una primera hambre sobre la tierra. Ahora le toca que vivir al hijo. Pero note que van a haber dos acciones distintas. Pero Dios ya vemos la fidelidad de Dios y la intervención de Dios. En la primera gran hambre, Abraham termina decidiendo ir a un lugar donde no era la voluntad de Dios que él fuera. Ahí suceden muchas cosas. No viene al caso lo que sucede con Abraham, pero no son cosas agradables y positivas. Y todo eso es porque Abraham creyó que la mejor forma de enfrentar esa hambre, esa necesidad, era migrar a ese país lejano. Hablamos de Egipto. En este caso, muy probablemente, Isaac había determinado casi hacer lo mismo que su padre Abraham. Y yo diría algo más. Isaac había determinado, para poder enfrentar esa gran hambre que viene, hacer lo mismo que cualquier otra persona
hubiera hecho, y es buscar nuevas oportunidades. Porque uno dice, voy a ir a tal lugar porque creo que en ese lugar hay mejores oportunidades que en el lugar donde estoy. En ese pensamiento humano, porque ese es un pensamiento humano, Dios interviene y habla la vida de Isaac. Y en el verso 2 lo dice claramente, Dios se le apareció. Ahora, hago otro punto importante aquí, porque Dios se le aparece con una promesa de parte de él para su vida, su familia y su descendencia. Y esto es lo que a muchos nos encanta escuchar, las palabras de bendición y las palabras de respaldo. Dios le dice, yo estaré contigo y te bendeciré. Esas son dos promesas que son también aplicables para nosotros a lo largo de toda la Biblia. La presencia de Dios prometida, que Él va a estar con nosotros, y la bendición de Dios. Ahora bien, vemos que al igual que en este pasaje y en los otros, la bendición de Dios y las promesas de Dios son el resultado de nuestra obediencia. Y aquí hay algo que Dios le advierte o le anuncia a Isaac. Yo voy a estar contigo, señal de respaldo, y te voy a bendecir, señal de provisión, pero tienes que hacer algo. Y el versículo número 2 en su segunda parte y parte del verso 3 nos lo muestra. Número 1 dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Me detengo ahí porque, repito, ya lo había dicho anteriormente, que el pensamiento humano para poder enfrentar una necesidad es hacer lo que el sentido común nos dice que tengamos que hacer. Y es, bueno, si no hay aquí, salgamos a buscar a otro lado. En este caso, Dios le dice, no hagas eso. Quiero que te quedes aquí. Todo el mundo está yendo a Egipto. Tú no vas a ir a Egipto. Tú te vas a quedar aquí en esta tierra. Mire qué interesante lo que vamos a ir aprendiendo. Luego le dice, te vas a quedar aquí en esta tierra. Y viene el verso 3. Habita como forastero. Es decir, aquí hay dos condicionantes. Primero, no hagas lo que todo el mundo está haciendo. Y segundo, te vas a ir a donde yo te diga y allí vas a habitar como forastero. Queridos hermanos, esto es algo que debemos de ponerle mucha atención, porque generalmente hay dos formas de solucionar problemas. La primera forma es al estilo del hombre y la segunda forma es al estilo de Dios. Y uno escoge qué seguir. Si lo que el hombre, las propuestas, las alternativas del ser humano o la alternativa de Dios. Uno escoge. Dios le habla a Isaac y le dice, no te vayas por donde todo mundo se está yendo. Yo te voy a mostrar a dónde tienes que ir. Yo quiero hacerle una pregunta hablando sobre esto. ¿Esa es una realidad para nosotros en este tiempo? Hoy en día hay un montón de problemas, un sinfín de necesidades y vemos cómo el hombre busca solucionarlas. ¿Nosotros estamos haciendo lo mismo o estamos esperando y confiando en la promesa de Dios? Muy buena pregunta, ¿no cree? Ahora bien, no solo es una cuestión de esperar o de estar, sino es una cuestión de un estilo de vida o de una actitud correcta que Dios espera que estemos. Es como, por ejemplo, si yo le dijera, tiene usted que ir a la iglesia o a congregarse. Claro está, usted me dirá, hermano, yo voy todas las semanas, 1 o 2 veces, o todos los días de reuniones yo estoy ahí. Ahí está, en el listado, cuando toman lista, usted está presente. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo usted está ahí? Su cuerpo puede estar ahí, pero tal vez su corazón, su mente está en otro lado. Y de esto habla esta escritura, porque acá el Señor está mostrándole a
Isaac, que no solo tenía que seguir el lugar o estar en el lugar donde Dios quiere que esté, sino tiene que estar en la actitud o en el cuidar en el cómo tiene que estar. Y aquí es donde yo quiero centrarme en la enseñanza. No es simplemente estar, sino cómo estás. En el caso de Isaac, Dios le dice, vas a estar en esta tierra, pero vas a estar como forastero. Hoy Dios ha puesto en mi corazón precisamente que analicemos ese pensamiento de habitar como forastero. Hoy en día, la palabra forastero se nos hace con mucho sentido. Vivimos en una sociedad donde cada vez crece la migración. Y entonces, quiero explicarles algo. Por ejemplo, el emigrante se refiere a, bueno, hay que hacer la diferencia que no es lo mismo migrar que emigrar que inmigrar. Son tres conceptos. Migrar significa la persona que migra o aquel sujeto que abandona el lugar en el que habita y que llega a otra parte para radicarse y construir su hogar en él. Eso es lo que se está dando, migrar. Pero emigrar se refiere a la persona que se traslada del lugar donde tiene establecido su hogar, su pueblo, su ciudad, para establecerse en otro. ¿Ya? Se traslada del lugar donde tiene establecido su hogar, su pueblo, su ciudad, para establecerse en otro. Emigrar sería, yo me voy no de un país, sino de una ciudad. ¿Sí? Y emigrar significa la persona que deja su país natal y se va por otro para radicar en él. Bueno, hay dos diferencias aquí, pero el punto es que la emigración cada vez es mayor. Fíjese que solo en este año la emigración en las mujeres ha habido, solo en este año, ha habido más de 609,000, más de 500,000 de mujeres han emigrado. Un 50%, más del 50%, imagínense, mujeres, es superior a la de los hombres, que es un 49%. Entonces, los principales países de destino de migrantes son Estados Unidos. ¿Por qué todo el mundo va a Estados Unidos? Porque todo el mundo pone sus esperanzas en los Estados Unidos. ¿Me explico? En el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, no existía Estados Unidos, pero existía Egipto. Y todo el mundo quería vivir ahí, porque era el país de las oportunidades. Isaac muy probablemente quería llegar ahí. Abraham fue ahí. Pero con Isaac el trato fue distinto. Dios le dice, no te vayas para ahí. Te voy a mostrar a dónde tienes que ir. Pero la clave no solo es esa, sino tienes que habitar como forastero. Un forastero es un individuo que reside o se encuentra en una zona en la cual no nació ahí, sino simplemente vive ahí y su sentido de vida es pasajero, es decir, voy a estar ahí por una temporada, voy a estar ahí por un tiempo. Y esa es la idea que el Señor le da a Isaac. Te vas a ir al lugar donde yo te voy a mostrar, ahí te voy a bendecir, pero tienes que vivir como forastero. En otras palabras, yo le estaba diciendo, no te vas a quedar a vivir ahí. Solo es una temporada. Y esto es interesante porque en dos sentidos, escuche bien, en dos sentidos, nosotros los cristianos somos forasteros. Nosotros no debiéramos de ver la tierra como nuestro lugar total de vida. Hablo los cristianos nacidos de nuevo. Los cristianos somos forasteros porque nuestra eternidad no la pasaremos en la tierra, la pasaremos en la presencia de Dios. Ahí estaremos eternamente como parte de la vida eterna en Cristo que
hemos recibido como parte de la redención. Entonces, en un sentido, somos forasteros. Pablo dijo, por ejemplo, a los colosenses: busquen a lo que está arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, si ustedes han resucitado con Cristo. ¿Por qué Pablo nos recomienda que nosotros pongamos nuestra mirada ahí? Porque de ahí somos y allí vamos. Amén. Ese es en un sentido. Pero en otro sentido, también nosotros debemos de entender el concepto de forastero, y es lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón para compartírselo. Hay por lo menos 4 cosas que un forastero hace. Ya le dije que usted es forastero desde una perspectiva eternal, pero mientras eso se activa, mientras eso se hace una total realidad, ya es una realidad, pero no en su totalidad. Para nosotros el concepto forastero debe de desarrollarse en 4 cosas, en 4 aspectos. Y quiero entonces que usted ponga su atención, porque así como Dios le dijo a Isaac, habita como forastero, hoy Dios le dice a usted, le dice a la iglesia, habiten como forastero, y yo voy a estar con ustedes y los voy a bendecir. Es decir, si usted aspira a la bendición de Dios y aspira a que el Señor lo respalde, habite como forastero. ¿Y qué es habitar como forastero? Aquí empieza entonces el pensamiento bíblico. Nos vamos a ir al libro de Ruth, capítulo número 2, y vamos a leer unos versículos donde vamos a entender la primera característica de un forastero. Verso 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que saquen las criadas. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Muy bien, creo que la historia es fácil de entender. Aquí vemos el otro escenario de Ruth. El primer escenario de Ruth no es en Israel, es en Moab, donde ahí conoce a su esposo y a su suegra. Luego la historia nos habla de que su esposo muere, su suegro muere, y la suegra decide, le dice a Ruth: vete a tu casa. Y ella le dice: no, yo he determinado en mi vida seguirte y servirte a ti, que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Bueno, capítulos más adelante, y les narré un poco del capítulo 1, Noemí retorna de los campos de Moab para su ciudad natal, su pueblo natal, Belén. Ahí está. Y en el capítulo 2 leemos eso. Ahí están en un lugar que tiene que ver con un familiar de Noemí, en este caso Booz. Para Noemí eso no es problema porque regresa a su ciudad, a su pueblo, a los suyos. Para Ruth sí es un tanto raro, déjenme usar esta palabra, si no es que difícil,
porque no es lo mismo estar en su ciudad, en su nación, que estando en una nación extranjera. Y aprovecho para saludar en este momento a todos nuestros hermanos guatemaltecos que nos escuchan a través de la radio en línea y que allá en otras naciones han tenido que estar trabajando y forjando su vida. Yo quiero preguntarles, ¿cómo sintieron ustedes los primeros meses estando ahí? Fueron difíciles, ¿verdad? Tan difíciles que muchos desearon regresar a su nación, a su país. Y aún creo que lo desean. Pues bueno, eso fue lo que Ruth ha de haber sentido estando en ese lugar donde no era su nación, su ciudad, sus costumbres, su gente. Al parecer, en el pasaje que leímos, pues Ruth sabe que tiene que ir a trabajar. Ella no va a vacacionar. Ella tiene que ocuparse porque primero tiene que comer ella y después tiene que darle de comer a su suegra, ya una mujer grande. Así que se va a trabajar. Noemí le consigue trabajo en los campos de su familiar Booz. Pero al parecer, según los versículos que leímos, los demás trabajadores no muchito miraban con buenos ojos a Ruth, porque obviamente habían rasgos diferentes, eran de naciones diferentes, pero cuando la ve Booz, que es el dueño del campo, le llama la atención una cosa, que es una mujer trabajadora, una mujer que se esfuerza, una mujer que no está ahí pensando trabajar. No, está trabajando y sigue trabajando, y eso le captura la atención a Booz. Y entonces pregunta por ella, le dan las referencias, al parecer viene con Noemí, tu familiar, y ahí está trabajando. Y entonces se dirige Booz hacia ella y ya la trata con amabilidad y le dice, bueno, pues no te vayas a buscar trabajo en otro lugar, quédate aquí y también cuando tengas sed, pues bebe de donde tienen que beber. Al parecer anteriormente no le daban de beber, al parecer. Pero bueno, todo esto está en un entorno donde esta mujer Ruth está como forastera y los forasteros los extranjeros tienen una cualidad y es la cualidad que Dios espera ver en nosotros. ¿Cuál es, hermano? Y es constancia, perseverancia. Cuando hablamos de esfuerzo, ese es el resultado de la perseverancia y de la constancia. Por eso yo no vengo a hablarle del esfuerzo, vengo a hablarle de lo que genera el esfuerzo, la perseverancia y la constancia, queridos hermanos. Por eso la vida cristiana radica en eso, de ser constantes. Cuando usted vive la vida cristiana de acuerdo a este concepto de perseverancia y de constancia, se va a dar cuenta que para el cristiano no hay vacaciones. Se va a dar cuenta que para el creyente no hay pausa. Hay que seguir y seguir y seguir, porque llegará un momento en que eso un día dejará de ser y tomaremos el tiempo y regresaremos y iremos a donde realmente pertenecemos. Pero mientras eso viene, nosotros tenemos que ser constantes. Por eso no cabe en la mente, hermano, cristianos que quieran descansar, cristianos que quieran echarse una subvisitadita al mundo y después regresar. No, eso significa no eres un extranjero, no eres un cristiano. Necesitas revisar tus convicciones. Como Ruth. Ruth sabía a lo que iba y le entró. Y en toda esta historia vemos a una mujer trabajadora, dispuesta, una mujer constante. Y por eso es que ella se esforzó. ¿Y usted se esfuerza por buscar a Dios? ¿O es cómodo? Ay, no, mucho trabajo.
Ay, no, es que eso está bien ir de vez en cuando, pero, queridos hermanos, si usted busca la comodidad en relación al buscar al Señor, usted no está evidenciando que es un extranjero o un forastero. Y esa fue la condición que Dios le dijo a Isaac: si quieres que te bendiga y quieres mi respaldo, habita como forastero. El mundo, querido hermano, nos enseña todo lo contrario, la inconstancia. ¿Ya? El mundo no establece: si ya te cansaste, déjalo. Si ya te aburriste, déjalo. Los divorcios son erigidos con ese pensamiento. No, pues ya no hay nada que hacer, pues sepárense. Y entonces, ¿dónde me dejan la perseverancia, la constancia? Por eso es que, hermano, el que es creyente da evidencia de su fe a través de sus actos. Y una de las cosas que aparecen es la constancia. Pero hay más, y nos faltan más. Vamos a otro ejemplo. El extranjero, el forastero, no solo es constante. Observe esto que voy a compartirle. Daniel capítulo número 1, verso 3 en adelante. Dice la escritura: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes 4 muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos, en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy bien. Aquí en este pasaje bíblico vemos cómo 4 israelitas van a un lugar donde no es su tierra. En este caso ellos son llevados por obligación a causa de la conquista que había hecho el rey para con Israel. Y ahí están estos 4 muchachos. Pero hay algo que es claro en el verso 8. El rey y toda su comitiva pues tenían sus costumbres aún en la comida. Pero Daniel, dice el verso 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni del vino que él bebía. Qué extraordinario esto, querido hermano. Porque aún en la comida uno debería buscar de agradar a Dios. El punto acá es que Daniel entendió que las costumbres de los babilonios no eran sus costumbres. Y él claramente, y perdone que utilice este concepto, pintó la rayita y dijo: esas son sus costumbres. Por favor, yo tengo las mías, déjeme desarrollar esta costumbre. Esa costumbre no es cualquier costumbre, hermano. Le hablo de la costumbre de Daniel. ¿Cuál era la costumbre de Daniel?
honrar a Dios en todo aspecto y aún en lo que comía. Y esa es la segunda característica de los forasteros, extranjeros, hijos de Dios en este mundo. No nos contaminamos. ¿Y qué lucha la que tenemos nosotros, hermanos? Porque delante de nosotros están una serie de costumbres. Hay costumbres que claramente son malas, claramente van en contra de dar honra a Dios. Costumbres que son malas. Hay costumbres que no son malas. Hay costumbres universales, si usted me permite hacer. Luego, hay costumbres que tienen una apariencia de buena, pero al que final son malas. Y tal como Pablo nos dice, en todo ustedes busquen honrar a Dios, busquen glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Y entonces uno debería de mantener dos cosas. Número 1, celo, y número 2, reflexión. No puede haber un celo si antes no hay una reflexión. Usted sabe que el celo es aquello que me indica, no, esto está mal. Pero antes de llegar ahí, yo debo de reflexionar si esto no es un asunto de mi vientre, de mi pensamiento, o si esto realmente está desaprobado por la palabra de Dios. Miren, en este tema hay mucha tela que cortar, queridos hermanos. Hoy en día vemos cristianos que guardan costumbres o, entre comillas, están tratando de no contaminarse, pero realmente no tienen un sustento y un fundamento. Ellos simplemente lo hacen por una costumbre, no por una convicción. Y nosotros, Dios no espera que nosotros estemos en ese sentido. Daniel propuso en su corazón, mire, en su corazón. La convicción nace del corazón. No es que él se sintiera obligado, no es que él se sintiera forzado, no. Él sabía dentro de su ser que eso no agradaba a Dios. Y ese es el punto. ¿A quién buscamos agradar en cuanto a las costumbres? Muchas veces nosotros en las costumbres buscamos más agradarnos a nosotros mismos. Por lo general, ahí está el error de los creyentes, agradarnos a nosotros mismos. Claro está, existen otros que van más allá, que buscan agradar a otros. Pero ni los primeros ni los segundos tienen la correcta actitud. El que está en lo correcto es el que busca agradar a Dios. Pero ¿cómo vamos a saber que eso es agradable a Dios si no traemos una reflexión a nuestra mente? Lo cierto está que nosotros como forasteros, como extranjeros que anhelamos la bendición de Dios y anhelamos el respaldo de Dios, necesitamos vivir y adoptar esa constante en nuestra vida. Necesitamos aprender a separarnos de lo que no es agradable al Señor y no buscar nuestra propia satisfacción. Y eso no solo incluye la comida, incluye todos nuestros aspectos, lo que oímos, lo que comemos, lo que vemos, cómo actuamos, con quién actuamos, etcétera, etcétera. ¡Qué gran reto! Así nos toca que vivir los que somos forasteros o extranjeros. Bueno, prosiguiendo entonces, hay otra característica que quiero comentarles por acá. En el capítulo número 21 del primer libro de Samuel, vamos a leer unas escrituras, unos versos del verso 10 en adelante, porque ahí vamos a averiguar otro aspecto de lo que implica ser
un forastero y extranjero, como parte de lo que Dios espera que nosotros estemos haciendo, como Dios esperaba de Isaac. Dice, aquel día David se levantó y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Los servidores de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es aquel a quien cantaban con danzas diciendo Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10,000? David tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Así que cambió su conducta delante de ellos, fingiéndose loco cuando estaba con ellos. Hacía marcas en las puertas de la ciudad y dejaba caer su saliva sobre su barba. Entonces Aquis dijo a sus sirvientes, «He aquí, ¿ven que este es un hombre demente? ¿Por qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos a mí para que me traigan a este a fin de que haga sus locuras en mi presencia? ¿Había este de entrar a mi casa?» Muy bien, paremos acá. Definitivamente acá vamos a ver algo interesantísimo. Resulta ser que David está siendo perseguido por el rey Saúl, pero lo persigue a muerte. Y es una persecución incansable la que tiene Saúl para con el rey David. David ya no sabe a dónde ir, así que se determina ir a donde menos cualquier persona cuerda iría, a donde estaban sus enemigos, en este caso, a Gat. Resulta ser que cuando entró ahí, lo reconocieron. Entonces David determinó cambiar su conducta para que no fuera reconocido y guardar así su vida. Entonces el rey de Gat, al ver las actitudes del rey David, claro, eran actitudes en cuanto al contexto de la historia lógicas, porque si hubieran reconocido a David, David hubiera caído prisionero en manos del rey de Gat y bueno, la hubiera pasado mal. Pero David fue dirigido por Dios. Dios estaba protegiendo su vida. Y David determinó cambiar su comportamiento normal a un comportamiento raro, de tal manera que el rey Gat en su corazón, escuchen, menospreció a David burlándose de él, a causa de lo que él hacía o cómo se comportaba. Y aquí encontramos entonces el tercer aspecto de lo que experimentan los que son extranjeros y forasteros, hablando de la aplicación bíblica que estamos haciendo. Hemos dicho que el forastero o extranjero que es consciente que tiene que habitar de esa manera, habita con una constancia, una perseverancia. Habita con un celo y un cuidado para que no se contamine con. Y este tercero, todo extranjero, todo forastero, tendrá que lidiar con el menosprecio. Definitivamente, hermanos, ser cristiano es honra a Dios, pero es deshonra al mundo. Y usted tiene que verlo así. Jamás el mundo le va a aplaudir, le va a entender, jamás el mundo le va a motivar a usted que siga buscando a Dios. Si usted ha determinado seguir a Dios y honrarle, el mundo se va a poner en contra suya, de tal manera que lo va a menospreciar, a tal punto que se van a burlar de usted, a tal punto que le van a cerrar las puertas, tal como sucedió con David, que en el caso de él estaba refugiándose tras la persecución del rey Saúl. Pero el principio aquí está explícito. ¿Usted está consciente de que por esa razón usted no puede ser amigo del mundo? ¿Ya usted entendió por qué Pablo nos dice qué comunión tiene
la luz con las tinieblas? Definitivamente, hermano, el mundo siempre va a menospreciar los principios de Dios. Cuando usted trate de ser generoso, el mundo le va a criticar. Ya te lavaron el coco, ya te están sacando el dinero. Cuando usted quiera servir, pero ¿por qué sos hasta tu tiempo? Te tienen ahí todo el día metido. El mundo va a menospreciar al que es extranjero. Y usted tiene que entenderlo. Al menos que usted se haga como el mundo, entonces no lo va a menospreciar. Pero una vez que usted busque honrar a Dios, usted va en contra del mundo y el mundo entonces nos va a menospreciar. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, como extranjeros, Dios nos llama a ser constantes. Como forasteros, Dios nos llama a no contaminarnos. Como extranjeros, Dios nos advierte que vamos a ser menospreciados. Y yo quiero cerrar esta enseñanza llevándolo a la última escritura, Lucas capítulo número 17. Estamos hablando de cómo Dios le promete a Isaac bendecirlo y respaldarlo con la condición que Isaac no vaya a donde todo el mundo va, sino que vaya donde él le va a decir y que allí, en ese lugar, habite como forastero. Es decir, no hagas planes de quedarte aquí. Y hemos visto las características de quienes son forasteros. Y en Lucas 17, en el verso 17 dice: y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Qué interesante, mis amados hermanos. Aquí estamos escuchando el relato final de una experiencia de 10 leprosos. 10 leprosos que se encuentran con Jesús y les piden los 10 a Jesús que les sanen. Jesús tiene misericordia de ellos y les regala el milagro de la sanidad, diciéndoles: vayan a donde está el sacerdote, preséntense allí y va a suceder un milagro. Aquellos 10 van, y es que todos debemos entender que había un proceso, una ley, que aquel que estaba enfermo de lepra y que cuando esa enfermedad en algunos podía ser curada, sanada, tenía que ir a buscar al sacerdote para que el sacerdote dijera: ok, está sano, y ya podría él involucrarse en la parte social. Mientras eso no existía, los leprosos vivían aislados, afuera. Había un lugar especial donde solo leprosos vivían, el campo de leproso. De tal manera que allí es donde ocurre ese suceso, y estos 10 leprosos tienen que viajar y presentarse hasta donde está el sacerdote. Un viaje largo. En el camino Dios obra una sanidad en el cuerpo de los 10 leprosos, de tal manera que el mismo sacerdote atestigua que hubo un milagro y hubo sanidad en el cuerpo de ellos. Ahora, fíjese, estos 10 leprosos no vivían con su familia, no convivían con ellos. Yo quiero que usted entienda la parte humana de esta historia, porque imagínese usted, no ha visto a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su familia, a sus seres amados. Ha vivido usted apartado de la sociedad, y ahora usted tiene
la oportunidad una vez más de reintegrarse. Era lógico que estos hombres buscaran a sus seres amados para decir: estoy bien. Pero solo uno solo dijo: antes de ir con mis seres amados, yo tengo que regresar con el quien me sanó. Y ese, casualmente, era un extranjero. Mire qué lindo esto. Y cuando regresó, se presentó con Jesús. Y como la Biblia lo dice, aquellos 9 fueron sanos. Pero este extranjero no solo fue sano, sino fue salvo. Sanó su cuerpo y sanó su alma. Aquello solo su cuerpo. Pero Jesús destaca en el capítulo que leímos, 17, no hubo que volvieran y dieran gracias a Dios, gloria a Dios, sino este extranjero. Y es que otra de las características de los extranjeros, de los forasteros, que son agradecidos. Y qué triste, hermano, es que en el pueblo de Dios no haya gratitud, no haya agradecimiento. En serio se los digo. Dios es bueno con todos, con todos. Con los justos, con los injustos, con los buenos, con los malos, con sus hijos y con quienes no son sus hijos. Pero no puede ser que a veces los que no son hijos sean más agradecidos con los que son hijos. Queridos hermanos, esta escritura golpea nuestra vida y nos pregunta: ¿cuán agradecido eres? Bueno, si estás enfocado en tu vida como extranjero, como forastero, como Dios le pidió a Isaac que estuviera enfocado, seguramente estás viviendo una vida de gratitud. Pero hoy nos hemos encontrado con 4 características, 4 condicionantes que si tú y yo la estamos haciendo, vamos a recibir la bendición y el respaldo de Dios. Número 1, ser constantes. Número 2, no contaminarnos. Número 3, recibir el menosprecio de la gente. Y número 4, ser agradecidos. Qué maravilloso mensaje el que Dios nos está regalando hoy. Y entonces acá es tiempo donde podemos cerrar nuestros ojos, si usted puede, y permitirle al Santo Espíritu de Dios que hable a lo más profundo de nuestro corazón y que nos traiga a nuestra vida esa convicción. ¿Qué convicción? ¿Estás viviendo como forastero? ¿Estás viviendo como extranjero en este mundo? ¿Ya entendiste que este mundo, esta tierra no es tu casa? Jesús dijo: yo voy a ir a un lugar a prepararles una morada, porque yo quiero que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. Pero mientras ese tiempo llega, Dios espera que nuestra vida sea de constancia y de perseverancia. Y hoy el Espíritu Santo entonces redarguye tu vida si has tenido en este caminar constancia y perseverancia. Hoy el Espíritu Santo trae a tu vida esa convicción si has dejado que las costumbres de este mundo gobiernen tu ser, gobiernen tu mente y te has adaptado a las costumbres, o has dicho: no, esto no es agradable a Dios. ¿Eres tú así? Que el Espíritu Santo te anime, porque quizás has vivido menosprecio a causa de ser seguidor de Cristo, y eso es normal para los forasteros, para los extranjeros.
Pero Dios te consuela, Dios te anima, yo estoy contigo. Y no olvides que el extranjero es agradecido. ¿Cuán agradecido eres? Si estas 4 características son un estilo de vida, estoy seguro que Dios te está bendiciendo y que Dios te está respaldando. Pero si no, hoy es un buen día para decirle: perdóname, Señor, y ayúdame en mi caminar cristiano. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que nos has regalado y que nos ha permitido poder visualizar nuestra perspectiva de vida en este mundo. Es un mundo pasajero para nosotros. Aquí nos tienes y nos tienes como extranjeros. Que podamos ser constantes, que podamos liberarnos de las costumbres de este mundo y no contaminarnos. Que en medio del menosprecio entendamos que tú siempre nos consuelas y que donde quiera que estemos seamos agradecidos. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el Devocional al Aire. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebramos a Jesucristo en el Devocional al Aire. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Hasta la próxima.